Se suponía que los humanos eran cobardes. El registro de especies de la Federación Galáctica los tenía listados como 2 de 16 en el índice de agresión. Nuestras interacciones con la Unión Terana hasta este punto respaldaban esas conclusiones. No habían librado ninguna guerra entre ellos en siglos y habían formado un gobierno mundial unificado antes de lograr el viaje Fdel. Habían respondido con entusiasmo en lugar de hostilidad al primer contacto, a diferencia de muchas especies, la Tierra había resuelto cada disputa a través de la diplomacia y el compromiso desde que se convirtió en miembro oficial de la Federación. Por ejemplo, hace unos años, el expansionista Zanik reclamó una colonia minera terrana como su territorio. La Federación se preparó para un conflicto menor, ya que esperaban que los humanos defendieran su puesto de avanzada. Pero los humanos simplemente se encogieron de hombros y acordaron entregar el planeta por una pequeña tarifa anual en lugar de ir a la guerra. Los Terana de alguna manera terminaron como socios comerciales prominentes para el ANIC. También hubo un incidente donde el paranoico Odal arrestó a embajadores Terana bajo la acusación de ser espías. Encarcelar diplomáticos sin evidencia fue una clara provocación a la guerra, pero los humanos no hicieron nada. Ni siquiera allanaron las instalaciones donde estaban detenidos sus representantes. Simplemente abrieron negociaciones extraoficiales con los Odal y se organizó un intercambio de prisioneros intercambiando algunos contrabandistas por su gente. Los pensamientos sobre los humanos variaban según a quien le preguntaras. Algunos en la Federación encontraron su pacifismo encomiable y apreciaron su estadista equilibrado. Otros pensaron que fue la debilidad lo que los llevó a evitar la guerra. Yo estaba en el último campamento. La única razón para no responder a los insultos flagrantes con agresión fue que no tenían el ingenio ni la fuerza para ello. Cuando llegaron los devoradores, las 3 especies más militaristas de la galaxia según el índice de agresión se unieron para oponerse a su enfoque. No sabíamos mucho sobre ellos, pero los llamábamos devoradores, ya que su única misión era drenar las estrellas de su energía. No puedo decirte por qué harían tal cosa. Cualesquiera que sean sus razones, tomarían un sistema por la fuerza, lo secarían y pasarían al siguiente. Nuestra flota, la mejor que la Federación tenía para ofrecer, sufrió grandes pérdidas cuando nos enfrentamos a destructores enemigos. Luchamos tan duro como pudimos y no importó. Nuestras armas apenas parecieron rayar sus naves. Fue una decisión difícil, pero ordené lo que quedaba de la flota para retirarnos tanto como necesitábamos para detenerlos. Perderíamos toda la armada si nos quedábamos más tiempo. Envié una señal de socorro transmitiendo nuestra sombría situación y pidiendo refuerzos. Había otras especies con ejércitos menores pero aún potentes dentro de la Federación. Pero mi solicitud fue devuelta con silencio. Ni uno solo de esos cobardes se ofreció a ayudar al enterarse de nuestra derrota. Supongo que decidieron huir y valerse por sí mismos. Pensé que estábamos solos hasta que detectamos naves humanas saltando a nuestra posición. Qué irónico, los únicos que vinieron en nuestra ayuda fueron los débiles galácticos. Solo había 5 de ellos según nuestros sensores, lo cual no era suficiente para montar una pelea. Una demostración patética, pero era más que las 0 naves que habían sido enviadas por las otras potencias de la Federación. Señor, los Tern nos están llamando. ¿Qué creen que van a hacer? Hablar con el enemigo hasta la muerte. Primer oficial BZ bromeo. Escuché algunas risitas de mi tripulación, pero rápidamente los silencié. Necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir. En la pantalla un humano de cabello oscuro. BLL en la pantalla de visualización. Nave de la Federación. Este es el comandante Miklerov de la Unión Terán. Estamos aquí para ayudar en todo lo posible. Incliné mi cabeza amablemente. Gracias por venir, comandante Reov. Soy el general Quilón. Por favor, únete a nuestra formación y ayuda a cubrir nuestra retirada. El comandante humano parpadeó un par de veces luciendo confundido. Nuestras intenciones son enfrentar y eliminar al enemigo con 5 naves. Con el debido respeto, los devoradores se cuentan por miles y aplastaron nuestra flota de igual magnitud. No esperaría que una especie pacífica como la suya entienda la guerra, pero es de su interés seguir nuestro ejemplo, dije. El comandante Reov parecía aún más confundido. ¿Crees que los humanos son una especie pacífica? ¿Qué demonios? ¿Por qué piensas eso? Bueno, nunca peleas con nadie, resuelves todo hablando. Los humanos son la especie peor calificada en el índice de agresión, respondí. Veo que la Federación nos ha juzgado mal.
¿Sabes por qué evitamos la guerra general? Porque no crees que puedas ganar miedo. El humano rió con ganas. No es porque sabemos lo que somos de lo que somos capaces, y nadie se lo merece. Todavía la idea de que los Terán hagan amenazas siniestras me habría parecido una broma antes de ahora, pero algo en el tono de Roth me dijo que creía lo que estaba diciendo con convicción. Este era un claro caso de delirio derivado de la falta de experiencia en la guerra interestelar. Los devoradores harían el ridículo de los terrícolas y los castigarían por su exceso de confianza. Sin embargo, si el comandante realmente quería enviar a sus hombres a una matanza, no lo detendría. Si insistes en luchar, ciertamente no me interpondré en tu camino, pero debes saber que estás solo. Nos vamos de aquí. ¿Cuál es tu plan? Pregunté. Trajimos una bomba de nanitos que desarrollamos. En realidad nunca hemos usado una antes, ya que en aproximadamente el 5% de las simulaciones no se detienen con entidades localizadas y consumen toda la materia en el universo. El comandante ROV dijo esto demasiado casualmente para mi gusto, pero los programamos para autodestruirse después de unos segundos, lo que probablemente funcionará. Nick Carter dispara al enemigo en 5 segundos. Mis ojos se abrieron alarmados. Espera, acabas de decir que podría destruir todo. La nave insignia Terán disparó un misil antes de que pudiera decir otra palabra para detenerlos al principio. Pensaron que habían perdido su marca. El proyectil atravesó la flota devoradora sin conectar con una sola nave. Luego detonó en la parte trasera de la formación y se desató el infierno. El espacio mismo pareció estremecerse cuando una explosión atravesó todo lo que estaba a su alrededor. La fuerza fue tan poderosa que nuestros sensores solo pudieron proporcionar un mensaje de error como medición. Al menos un tercio de la flota devoradora se vaporizó instantáneamente cuando una cantidad improbable de energía y calor los convirtió en sopa de metal. No había forma de que los ocupantes de esas naves vivieran. Las naves enemigas más alejadas de la zona cero sobrevivieron a la explosión inicial, aunque muchas de ellas sufrieron graves daños, pero una fuerza invisible parecía estar diseccionando lentamente cada una de ellas. Solo pude mirar con incredulidad cómo los poderosos cruceros se desintegraban poco a poco. Supongo que la bomba había arrojado un enjambre de nanobots que habían atacado la estructura de la nave a nivel molecular. Los devoradores apenas sabían que los golpeó cuando pensaron en devolver el fuego. No quedaba nada para devolver el fuego con su arsenal evaporado en cuestión de segundos. Y sin duda, su personal sufrió el mismo destino. Donde había una vez fue un ejército imparable, ahora solo quedaba el espacio vacío. Los humanos habían desatado una ola de destrucción que no tenía rival en mi carrera militar con solo un misil. El horror se disparó por mis venas al pensar que algún día podrían volver sus monstruosas armas contra la Federación. No había forma de defenderse contra creaciones tan diabólicas. El índice de agresión necesitaba una actualización. El tipo de especie que inventaría armas como esa no era para mirar a mi tripulación. Vi reacciones aturdidas y de asombro que reflejaban las mías. Si alguna vez se volvían hostiles, los humanos representaban una amenaza del más alto nivel. Probablemente podrían acabar con toda la galaxia sin sudar. Ahora que está solucionado, deberías habernos invitado a la fiesta para empezar. El comandante Reof sonrió. Dime que general, la próxima vez que nos veamos nos debes una cerveza. Fruncí el ceño. Los humanos podrían pedir mucho más que una bebida si quisieran. Sí. Creo que podemos hacer eso. El comandante RV terminó la llamada y vi cómo las naves Terán regresaban al hiperespacio. Todavía estaba tratando de entenderlo todo el asunto y me pregunté cómo iba a poner esto en palabras para el informe de combate. La Federación no tenía idea de quiénes eran realmente los Terán, pero me iba a asegurar de que lo hicieran. Y mientras reproducía los eventos del día en mi mente, hizo clic. Finalmente entendí por qué una especie tan poderosa no mostraría su mano. Los humanos evitan la guerra porque sería demasiado fácil para ellos ganar. El Senado de la Federación estaba esperando lo peor cuando llegó el mensajero. Según las aduanas galácticas, la nave más rápida fue enviada por delante de la flota para proporcionar un relato de primera mano de la batalla a los embajadores. La mirada aterrorizada en el rostro del joven Hitari N.S. Sign cuando entró en la Cámara del Senado pareció confirmar los temores de todos. Recordé la transmisión que habíamos recibido hace solo unas horas que detallaba la sombría situación de aquellos que se habían enfrentado a los devoradores.
Los números de pérdidas confirmadas ya habían sido considerables y sin que ningún miembro de la Federación enviara refuerzos, podríamos estar viendo una tasa de bajas de hasta 90 como portavoz. Había tratado de persuadir a las especies de agresión de nivel medio para que ofrecieran ayuda, pero todos se negaron rotundamente si tenía el poder de obligarlos. Que se fueran, yo lo habría hecho. Todos sabíamos sobre el rastro de destrucción y los devoradores que dejaron a su paso, pero no teníamos más remedio que detenerlos. Nos llevarían al borde de la extinción si les permitíamos arrasar nuestra galaxia. Sin embargo, hubo algunos puntos extraños en el comportamiento del mensajero cuando se acercó al podio, miró a la embajadora Terán, Nikki Johnson, y tragó saliva nerviosamente. Noté que le temblaban las manos. Los Hari eran una raza orgullosa e impulsada por el honor que había visto los horrores de la guerra una y otra vez. Nunca antes había visto a uno regresar a casa con el aspecto de haber visto un fantasma. ¿Y por qué su fijación estaría en los humanos pacíficos de todas las razas? Oh, hola senadores W. Estoy en Itus. Los gays del Herald no se habían ido. Embajador Johnson, los devoradores han sido derrotados, ni una sola de sus naves sobrevivió. Un murmullo de sorpresa se extendió por la asamblea. Yo también estaba desconcertado. Los corresponsales anteriores habían pintado una imagen desesperanzada para nuestros hombres si realmente hubiera habido un giro tan drástico de los acontecimientos. Necesitábamos saber cómo sucedería, independientemente de las tácticas que hubiera empleado la flota. Podría ser pasado a otros comandantes para futuros encuentros. Una rápida mirada a través de la sala reveló a la mayoría de los representantes en un estado de confusión, pero la embajadora Terán estaba sonriendo con un brillo depredador en sus ojos. Había algo en su expresión que me inquietó en lo profundo de mi subconsciente. Salté sobre mis cascos ansioso por restaurar el orden. Silencio. ¿Cómo es esto posible? Por favor explique bien, señora oradora. Fueron los humanos, solo enviaron unas pocas naves en nuestra ayuda, pero construyeron algo horrible. La voz de los Enens sin se había reducido a poco más que un susurro. Era como si hubieran aprovechado una supernova. Nunca en mi vida había visto tanta destrucción. El caos absoluto estalló como exclamaciones de sorpresa, aumentó a un crescendo y todas las cabezas se giraron hacia el embajador Johnson. No estaba seguro de creer este relato de la batalla. Los humanos poseían algún arma terrible capaz de destruir a los devoradores. Era de conocimiento común que evitaban la guerra a toda costa. El embajador Sánico Casil se rió y levantó una garra para hablar respetuosamente. Los humanos no son una especie de lucha. Astutos codiciosos son todas estas cosas. Pero si tuvieran armas que pudieran acabar con los devoradores, serían más que habladores y diplomáticos, gobernarían la galaxia ahora. Los San que estaban en los escalones superiores de las especies agresivas, pero también eran el principal socio comercial de la humanidad, la Unión Terán. Los había conquistado con su disposición a vender cualquier cosa por un precio y a pesar de las diferentes filosofías sobre la violencia, los dos poderes se habían convertido en aliados cercanos. Estás equivocado. Lo vi con mis propios ojos. Y Celis respondió, la verdad de la humanidad es que son asesinos, son peligrosos. El general cree que deberíamos buscar su amistad. Pero no estoy seguro. Estoy de acuerdo, no confío en ellos. Volví mi mirada hacia el embajador Johnson. Deberíamos dejar que el representante bronceado responda. ¿Qué tiene que decir? ¿Es esto cierto? El embajador Johnson suspiró con cansancio. Sí, es cierto, la Tierra tiene muchas armas de último recurso escondidas, somos muy buenos en la guerra, pero tratamos de encontrar una forma diferente. ¿Por qué nos presentó una imagen falsa de su especie? Exigí que hablara de paz, y sin embargo, ha estado escondiendo las armas más poderosas de la galaxia. Nunca desearía usarlos, dijo. Tu índice de agresión. Las especies de alta agresión a menudo son territoriales y buscan conquistar. Si la Federación hubiera mirado nuestra historia, habrías visto que una vez fuimos así. Perdimos millones de vidas en guerras entre nuestras facciones y nos cansamos de todo ese derramamiento de sangre. La humanidad ha tratado de ser mejor. Nuestra naturaleza impulsiva destructiva todavía está ahí, solo la enterramos profundamente. ¿Ves? Somos la única especie agresiva que
También tiene un fuerte sentido de empatía, lidiamos con esa dualidad constantemente, nos controlamos con reglas y en su mayor parte elegimos el bien, pero conocemos las profundidades de la depravación que existen, sabíamos que un día alguien verdaderamente malvado vendría y tendríamos que ser peores, digerí sus palabras, mi mente todavía dando vueltas, una guerra con la propia especie que tuvo millones de bajas, incluso los peores conflictos en la historia temprana de Harry contaron alrededor de 200.000 muertos y fueron un 15 de 16 en la escala de agresión. La guerra más sangrienta que habíamos conocido anteriormente no se comparaba con el pasado humano, una especie con tanto la propensión a la violencia debería haberse extinguido por sí sola. No había forma de que pudieran formar una sociedad funcional, y mucho menos pensar que estaban actuando como pacificadores galácticos. Era difícil reconciliar mis experiencias con diplomáticos humanos civilizados de lengua suave con la vil historia que el embajador Johnson había descrito. No importaba cuánto afirmaran los humanos ser capaces de controlar su salvajismo, no podíamos confiar en ellos. Una especie con tal impulso a la violencia podría fácilmente apuñalarte por la espalda en un momento de ira y no pensar nada al respecto. Honestamente, si no tuviera miedo de las represalias, habría presentado una moción a la Unión Terana de la Federación en ese mismo momento, pero incluso si estuviera jugando con fuego, probablemente era mejor tenerlos de nuestro lado que hacer que volvieran su artillería contra nosotros. Tendríamos que monitorearlos mucho más de cerca, aunque forcé una expresión neutral. Nos salvaste de un enemigo que no podíamos vencer por nuestra cuenta. Te debemos una gran deuda. La Federación tardará un tiempo en considerar completamente lo que acabas de decirnos, pero te agradecemos por poner fin a la guerra. Los ojos del embajador Johnson se endurecieron. La guerra no ha terminado. Orador. Derrotamos a una flota, pero los devoradores enviarán más si no son eliminados y solo regresarán más fuertes. La humanidad no espera su bendición, pero sí pedimos su perdón por lo que estamos a punto de hacer. ¿Qué están a punto de hacer? Pregunté con cautela. Vamos a atacar su mundo natal con bombas de antimateria. No hay supervivientes. Es una solución permanente. Puede que no sea bonito, pero no vemos otras opciones para acabar con el terror al que someten al resto del grupo. Respondió. Incluso las especies más agresivas parecieron horrorizadas ante la sugerencia. Noté que los embajadores más cercanos a la humana se alejaban como si temieran que pudiera morder. Negué con la cabeza con fervor. Eso es genocidio. La Federación no puede aceptar la erradicación de una especie entera. Por favor, déjenos intentar negociar una tregua. Debemos agotar las vías pacíficas antes siquiera de considerar un ataque como este. No se puede razonar con alguien que solo quiere destruir. Matar o morir. Embajadora Johnson Rose de su asiento recogió sus pertenencias. ¿Cuántas especies inocentes ya han perecido por sus manos? En lo que a nosotros respecta. Mejor ellos que nosotros. El representante de Terán salió del edificio despidiéndose con la mano de la embajadora Casil mientras se iba. No podía comprender cómo cualquier persona sensata podía estar tan tranquila y distante ante la perspectiva de cristalizar un planeta, incluso uno de una raza parasitaria como los devoradores. Me pregunté si al menos deberíamos hacer algún tipo de intento de interponernos en el camino humano. Era poco probable que pudiéramos detenerlos, pero al menos podíamos decir que lo intentamos. Las cosas eran más simples cuando pensábamos que eran pacíficas. Una parte de mí deseaba que esa mentira pudiera haber durado un poco más. Ya extrañaba a nuestros amigos pacifistas.